Libertad se conquista. Vamos a hablar de 2 diplomados del Centro de Educación Continua, SEC. Estamos con el doctor Gonzalo Saavedra, docente del diplomado en Relaciones Empresa, Comunidad y Territorio. ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, muchas gracias. Un gusto también. Y profesor Pablo Iriarte, el docente del diplomado en Participación Ciudadana para el Desarrollo Regional y Local. ¿Cómo están? José Luis. Bien. Hola, Gonzalo. Hoy es el día del libro, ¿sí? Así es. ¿Trajeron libros, parece, Trajimos no? libros. A ver, cuéntenos un poquito. Gonzalo, creo que lo tiene más a mano. Sí. Bueno, yo traje un libro que ¿sí? no lo he leído completo, lo estoy lendo recién. Bueno, sí. Más cerca del micrófono. Es un libro que se llama El Capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty, un economista francés, que está muy leído últimamente, un economista joven. Me suena. Y que ha sido particularmente debatido en varios países, no solo en el ámbito de la economía, sino también de la política y la sociología. La sociología, bueno, tal vez menos la antropología, que es mi área, pero sí es un autor de referencia actualmente, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Vi que está aquí en la librería del Fondo de la Watch, también disponible. Estás partiendo, me parece. O sea, ahí el marcador. Yo diría un poquito más que partiendo, pero a pesar de ser un texto de economía con muchos datos, con mucha información relevante, series de datos largas, no es tan compleja la lectura. O sea, por supuesto está entretenido. Es muy entretenido, un texto que habla sobre... trata el problema de la desigualdad, claro. Del crecimiento económico, también ahí discutiendo algunos mitos respecto de la dinámica del capitalismo en los últimos 300 años. Bueno, un texto muy interesante, a mí por lo menos me ha servido para entender la política, la economía y también para usarlo en mis propias clases. Eso está muy bien, sí. Que se use. Sí. Bien, ¿y profesor? Mira, yo a propósito... ¿Podría acercarse más al micrófono, claro. por favor? Nos están reclamando. El reclamando, público nos reclama. Sí, mira, a propósito de la invitación de traer un libro, yo traje uno que es un regalo que me hicieron hace poco y que me ha sorprendido muy gratamente, que se llama Índice. Ya. Es un libro, es un compilado de poesía de Juan Cristóbal Romero, poeta chileno. Y gigante el libro, ¿eh? Sí, es grande porque es la compilación de los libros de poesía que había escrito y que tiene otros poemas inéditos y algunos ensayos, digamos, de poesía. Es del 2022, está en ediciones tácitas. Y bueno, tiene como subtítulo Expurgatorio de los libros escritos por Juan Cristóbal Romero. Y es bien... Bueno, me ha sorprendido gratamente, lo estoy todavía leyendo, pero me pareció más que leyendo, interesante. Va como al final. Sí, lo he explorado con un poco de desorden, pero me pareció súper interesante, poesía a ratos bien experimental, bien introspectiva, media existencial, pero también tiene cuestiones así, digamos, románticas, qué sé yo. Es bien variado y bien interesante y... Me pareció que salía un poco del canon más tradicional de la poesía, quizás a la que estamos más acostumbrados. Y Huidobro y ese tipo de cosas. Claro, y también seguramente recogiendo viejas tradiciones, pero me pareció una cuestión interesante, es un aporte interesante y aprovecho ahí de dejarlo comentado a ver si a alguien más le interesa. Está excelente eso. Gonzalo Saavedra, cuéntanos un poco en qué consiste el Diplomado de Relaciones Empresas, Comunidad y Territorio. Temazo, ¿ah? Sí, un tema muy interesante, que tiene varias aristas, por supuesto. Este programa es un programa del Centro de Educación Continua, que además dirijo por primera vez con un claustro académico muy interesante. Después les puedo comentar eso. Este diplomado es un programa que permite aprender o incorporar aprendizajes sobre y debatir temáticas también y obtener herramientas referidas a las relaciones o a la interacción entre empresas y comunidades locales, particularmente en el marco de los proyectos de explotación de recursos naturales, ¿no? Que es una constante en la economía chilena y que podemos
evidenciar a lo largo de todo nuestro territorio, digamos, desde los proyectos de inmersión minera, los proyectos hortofrutícolas, los proyectos de agricultura a gran escala, la industria forestal, la industria salmonera, en general toda la industria de commodities, de materias primas, la industria alimentaria, la industria de los recursos naturales, que ha sido particularmente relevante en términos de crecimiento en Chile, crecimiento económico en los últimos 40 años, pero que también ha implicado varias complejidades, ¿ya? En sus interacciones con las comunidades, la sociedad civil, las instituciones regionales, etcétera. Entonces, este es un diplomado que va a entregar herramientas justamente para que profesionales y técnicos, personas que reúnan los requisitos para ingresar, puedan incorporar elementos, herramientas técnicas y también analíticas, conceptuales, para poder posicionarse de mejor manera en esta relación que es bastante compleja, pero que es importante y va a seguir persistiendo. Falta el puente ahí. Efectivamente, es un puente y para que esos puentes puedan construirse, puedan modelarse bidireccionalmente, deben situarse en las complejidades que estos fenómenos implican, ¿no? Y bueno, es por eso que el diplomado espera hacer una contribución en esos procesos. Sin lugar a dudas. Sí. En el caso de Pablo, cuentan un poco en qué consiste el diplomado. En participación ciudadana para el desarrollo regional y local. Uh-huh. Un tema importante también la participación ahora. Sí, totalmente. Y claro, algunos dicen está de moda la participación, ¿cierto? Todos hablan harto de eso. Es necesaria, digamos. Es necesaria y no es un tema nuevo. Lo que nosotros nos tiene bien contentos es que este diplomado lo hemos estado trabajando hartos años y tiene dos focos principales. Por un lado, fortalecer capacidades de comprensión, que es la participación, cuál es su historia, cuál es, digamos, el lenguaje en el cual se ha estabilizado este proceso, digamos, de mediación entre sociedad civil e institucionalidad pública, sobre todo. Y también el otro foco, digamos, aparte de la cuestión más conceptual, histórica, institucional, es herramientas y técnicas para poder llevar adelante procesos participativos. Yeah. Eso para nosotros es una cuestión muy fundamental porque trabajamos con profesionales, pueden ser personas también que tengan un título técnico avanzado o superior, digamos, incluso incorporando personas que pudieran estar interesadas en postular al programa y no tengan un título profesional y a los cuales se les da un certificado de diplomado, porque pueden ser personas que trabajen en organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto? Que tengan una experiencia en la práctica vinculada a estos temas y que también pudiera ser muy interesante para ellos desarrollar algunos de estos focos, ¿cierto? La cuestión más teórica, que es la participación, de qué va todo eso. ¿Cuál es la jerga, ¿cierto? Todos estos temas que se van institucionalizando digamos, se van elaborando a partir de un lenguaje. Y a veces el lenguaje se pone bien técnico, porque esto está en la ley, ¿cierto? Sí, es una forma que se ha ido estabilizando para poder relacionar a la ciudadanía con la gestión pública. Pero la otra inquietud es esa que te comentaba, la práctica, ¿cierto? ¿Cómo hacemos participación? ¿Cómo hago una estrategia participativa? ¿Cómo hago un diagnóstico participativo, ¿cierto? Si es que estoy de alguna manera vinculado a un instrumento de planificación local, territorial, regional, cómo se llevan adelante talleres participativos, qué metodologías tengo, qué flexibilidad puedo yo introducir para cumplir con los estándares, pero a la vez entendiendo que la participación es una cuestión súper dinámica, tiene que estar muy plegada a las necesidades del territorio, de la comunidad. Entonces, todo eso lo vamos trabajando muy en detalle. Y que resulte bien. Que resulte bien. Sí, porque ¿cierto? A veces se cuestiona la participación. Total. Y bueno, esa es parte de las cuestiones de, digamos, a veces se cuestiona, a veces se puede decir, oye, pero esta es una mascarada, ¿cierto?, para legitimar. Bueno, ¿cómo hacemos que la participación sea legítima? Tenga carne, sea legítima, sea validada por la gente. Ese tipo de cosas. Gonzalo, el tema de la relación con las empresas no siempre es tan armoniosa, me imagino. Bueno, sí, es una relación compleja. Sí. Siempre lo ha sido. No solo en Chile, en otros países también. Incluso donde existen legislaciones más robustas que la nuestra, siempre es una relación problemática porque estamos hablando de empresas que explotan el ecosistema, producen riqueza, valor
a partir de esa explotación, y por lo tanto ahí siempre los parámetros o los límites, más bien dicho, de hasta dónde eso es posible, siempre son un tanto difusos, ¿no? Y las empresas, por lo general, y particularmente en Chile, son entidades ajenas a los territorios, ¿no? O sea, que han venido y se han instalado a partir de las oportunidades, de lo que en algún momento se llamó las vocaciones económicas, en ciertos marcos de leyes bastante flexibles y bastante favorables para este tipo de inversiones. Y eso ha generado a lo largo de la historia, y particularmente en las últimas décadas en Chile, conflictos, tensiones y conflictos, algunos más complejos que otros, pero siempre con distintas lecturas, ¿no? Dependiendo, o distintas visiones, dependiendo de quiénes están implicados en estas interacciones. Es evidente que es una relación que tiene una doble... O sea, que tiene dos caras, por lo menos, ¿no? Por un lado, las empresas generan trabajo, generan crecimiento económico en los territorios, lo que no siempre se traduce en que en esos territorios hay incremento del bienestar social, por ejemplo, porque muchas veces esas ganancias, esas utilidades no quedan en las regiones. Y por otro lado también, y esto de la generación de empleo por lo general lo reconocen las personas que trabajan allí, las comunidades, pero por otro lado también existe una visión crítica respecto sobre todo de los daños ambientales que generan el despliegue de las grandes empresas en Chile, ¿no? En el ámbito de la minería, de la industria forestal, de la acuicultura, de la industria de la energía. Y justamente lo que buscamos en este diplomado es entregar herramientas que permitan trabajar en esos ámbitos relacionales de comunidad y empresa, pero también, como dije, algunas claves conceptuales para poder entender esas dinámicas y a partir de eso poder desarrollar un trabajo que pueda ser constructivo, ¿ya? Un diálogo para que esto sea más virtuoso, ¿no? El diálogo empresa-comunidad en general, o a veces o es un diálogo de sordo, o a veces no existe, o a veces se basa más bien en aproximaciones lejanas, ¿no? Pero se puede hacer ese diálogo. O sea, existe. De hecho, hay experiencias donde esto ocurre desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de las mismas comunidades, por ejemplo, los sindicatos, o también de otros actores que intervienen, como los municipios o las universidades. Pero es un diálogo cada vez más necesario, porque las empresas o la expansión de las empresas, el despliegue en los territorios no va a terminar, digamos. De hecho, es una base importante del desarrollo económico, y no imagino un gobierno del signo político que sea que pueda renunciar a eso, ¿no? El modelo, en realidad. Es el modelo, claro, sí, efectivamente. El modelo y es parte de varios otros modelos que podríamos también entender en el ámbito del desarrollo económico, ¿no? En distintos países. Claro. Pablo, en el caso de la participación ciudadana, ¿cuáles son los desafíos? Mira, acá lo que nosotros hemos identificado muy claramente es que como te decía antes, no es algo nuevo, ¿cierto? Digámoslo así, es histórica la presión, y digo presión porque muchas veces el proceso de construcción del Estado no está diseñado el Estado para ser un Estado participativo, ¿cierto? Pero siempre ha sido centralista, parte, además. Claro, con todas esas características, pero siempre fue parte de la historia, digamos, de todas las naciones, esta idea de que existen ciudadanos, digamos, de que nos planteamos en esos términos. Hay que participar, o hay que encontrar modos de participar en la gestión pública, ¿cierto? En la toma de decisiones, en el poder, digamos. Y lo interesante, creo yo, es que desde que empieza la redemocratización en Chile, esto ha ido lentamente tomando forma y se ha ido rediseñando el Estado, digamos, y con todos los obstáculos y dificultades que hay normativas, hay leyes nuevas, y eso se va desplegando. Entonces, por un lado, nosotros tenemos esa dificultad de decir, ya, bueno, ¿cómo se rediseñan estas instituciones que son robustas, digamos?
y a veces un poco lentas en sus transformaciones, con una ciudadanía que tampoco estaba necesariamente, enterada en todas las formas, mecanismos, posibilidades que tenía de participar. Ya hay ánimo, hay entusiasmo, pero también hay dudas, hay dificultades prácticas también de cómo se genera la conexión. Tú hablaste del puente, ¿cierto? Claro. La participación ciudadana básicamente es una teoría y una práctica para mediar las relaciones entre la ciudadanía y el poder público, el Estado, y también, como decía bien Gonzalo, que es lo que trabajan ellos con mucha fuerza, entre las empresas y las comunidades. Y eso también está, los servicios de evaluación, o sea, la evaluación ambiental actualmente tiene elementos de participación, qué sé yo. Prácticamente todos los procesos de vinculación o de toma de decisión dentro del ciclo de la política pública, dentro de la planificación territorial, local, tienen participación ciudadana. Ahora la dificultad, el desafío es decir, ¿cómo lo hacemos bien? Lo que decías tú, exacto, cómo se hace una participación efectiva, eficaz, legítima, sí. ¿Cierto? Y que logre generar el vínculo, conectar entre los intereses de la ciudadanía, los límites también que tiene el Estado para, absorber o para integrar esa participación ciudadana, y cómo se va eso haciendo de manera más inteligente y también más creativa. Y ahí eso es lo que a nosotros nos tiene muy contentos. Tenemos ahí un equipo bien interesante que hemos ido formando. Está Gonzalo Lamas, está Mario Sandoval, está Felipe Paredes, y estoy yo, y donde, como te comentaba, avanzamos desde la conceptualización, la historia, la jerga legal, ¿cierto?, hasta la cuestión de las metodologías, donde también entra un aspecto no menor de creatividad, ¿cierto? Si yo estoy trabajando con cierto grupo de personas, con ciertas comunidades o con ciertos actores sociales que en ese momento les toca alzar la voz, decir qué es lo que esperan de una intervención, cómo lo hacemos de la manera más adecuada, ¿cierto? Claro. Entonces ahí también hay un tema de ir innovando, que es una cuestión permanente y una exigencia constante de esos procesos. Queremos ir a un clip, de Centro de Educación Continua, antes de continuar, para que veamos el contexto general de los diplomados y volvemos. Hola, mi nombre es Connie y te invito a conocer las novedades que tenemos para ti este 2025. Como Centro de Educación Continua de la Universidad Austral de Chile, seguimos creciendo y trabajando para fortalecer nuestra oferta y poder responder de mejor manera a los desafíos tanto del presente como del futuro. Es por ello que este año, además de nuestra oferta tradicional, hemos incorporado nuevas posibilidades de formación tanto para profesionales como para estudiantes que busquen actualizarse y busquen especializarse en algún área. Programas como filosofía budista, gestión de la innovación, estudios folclóricos, silvicultura, entre otros, forman parte de las novedades que tenemos para ti este 2025. Descubre nuestra oferta y escoge el diplomado que transformará tu futuro. Para más información, puedes seguirnos en redes sociales o en nuestra página web www.cqh.cl. No te quedes fuera. Bien, estamos entretenidos ahí viendo todos los diplomados nuevos que tiene el SEC. Bien interesante. ¿Cómo aporta esto al crecimiento profesional de egresados y egresadas? La pregunta es abierta para ambos. Gonzalo. Ya. Es muy importante. En la actualidad la formación continua en general, estoy hablando de diplomados, magíster y en otro nivel doctorado, es cada vez más requerida en los distintos ámbitos del desempeño profesional y marca la diferencia. Para nuestra comunidad de egresadas y egresados, o de quienes están en su último año de carrera, pensar en la alternativa de un diplomado o de un magíster es una decisión, desde mi punto de vista, muy adecuada. Vas a sacrificar un poquito un año, en el caso de un diplomado, o 6 meses, vas a estar más tiempo dedicado a estudiar, pero vas a recibir herramientas que probablemente te dejen mucho mejor posicionado en el ámbito laboral, que también es un mercado, ¿no? Y por supuesto que allí las calificaciones, las competencias profesionales y técnicas son muy importantes. Los diplomados tienen un foco bastante claro en lo que comentaba Pablo recién, en incorporar herramientas, ¿no? La formación de un diplomado no es una formación que esté orientada, por ejemplo, a
al desarrollo de nuevos conocimientos. No, claro. Es una formación que está muy orientada al campo profesional, sin perjuicio, por supuesto, de que también en el campo profesional tú puedes desarrollar nuevos conocimientos, pero te habilita, te entrega herramientas y te entrega una certificación que va a ser reconocida por tus futuros empleadores, digamos. Y eso es una oportunidad que la Universidad Austral ofrece de manera realmente, de una forma muy bien hecha y muy atractiva. La oferta de educación continua del SEC, es decir, de programas de diplomado, es realmente variada e interesante en todos los ámbitos del conocimiento, de las especialidades profesionales. Y estos dos diplomados que justamente estamos sobre los que estamos conversando acá, el de participación ciudadana y el de relacionamiento con las empresas, comunidad de empresas, es muy importante porque es un campo laboral transversal en las distintas áreas del conocimiento y de las profesiones, y que es cada vez más demandado y requerido en Chile, ¿no? Y por eso es muy interesante lo que nosotros podemos pensar, y ojalá informar también a nuestra comunidad interna de estudiantes que la UACH es mucho más que el pregrado, un desarrollo muy importante en educación continua y en posgrado Y en general. temas muy del medio, ¿no? De la comunidad externa. Sí. ¿Y en el caso de Pablo? Sí, sí, como tomando el punto de lo que decía Gonzalo recién, estos son temas que se van a quedar, o sea, y curiosamente pasa que son temas que están muy presentes, que se han vuelto transversales, pero para los cuales, y con la experiencia en los diplomados pasados nos fuimos dando cuenta, no siempre en el pregrado, incluso en posgrado, hay formación en las herramientas, las digamos, necesidades que tienen los colegas profesionales para después trabajar estos temas. Y actualizado. Actualizado. Sí, o sea, sí. Ese es un tema también ¿Cierto? súper importante. El Sí. diplomado tiene esa cuestión de actualización, de adquirir herramientas. Y yo creo que ahí también se pasan dos cosas. Nosotros es muy interesante y también entretenido trabajar con colegas, ¿cierto?, profesionales en este ámbito de los postítulos. Llegan todos con una experiencia, ¿cierto? Sí. Sea que hayan trabajado más directamente, en este caso con temas de participación, más directa o indirectamente. Es muy interesante porque todos ya tienen han ido construyendo una trayectoria. Entonces, eso es muy nutritivo. Y digo, para los profes también, pero además se genera una red entre ellos, donde pueden ir compartiendo experiencias, y nosotros trabajamos mucho sobre la base de eso también. Es decir, cuáles son los trabajos que ellos han tenido, cuáles son sus experiencias, cuáles son las fortalezas que han adquirido a través de esas experiencias, y también cuáles son las grandes dudas que tienen respecto a, oye, estoy trabajando en participación ciudadana y tengo un vacío respecto a tal tema. ¿Cómo lo hago? Entonces, eso yo creo que como esa retroalimentación que se genera entre experiencia y aprendizajes es una de las cuestiones interesantes. Y a propósito de cómo lo hacemos, que vale la pena también mencionar eso, porque estos son diplomados virtuales, ¿cierto? Se hacen clases en línea, sincrónicas, pero ¿Y horarios? Con trabajo autónomo. Esto, en el particular, el de participación ciudadana, es martes de 6 a 8:30 durante 17 semanas, entre mayo y octubre de este año, y trabajamos con un aula virtual, ¿ya? Y esa es una de las herramientas, como de las innovaciones que son interesantes, que los estudiantes pueden ahí tener un lugar no solo donde depositamos documentos, sino que también donde potenciamos la interacción, que está manejado además por un tutor. La organización que tiene actualmente el SEC es súper profesional de todos estos programas, entonces hay un tutor que se encarga, están en comunicación permanente, digamos. El proceso se mantiene vivo, digamos, que es uno de los sustos que uno podría tener cuando entra un diplomado, decir, bueno, voy a tener una clase online, ¿cierto? Me todo perdido por ahí. Botado, no voy a conocer a mis compañeros. Obviamente hay distancia, hay algunas cuestiones que no están debido a la virtualidad, pero hay otras muchas cosas que se aprovechan, yo creo, de la mejor forma posible. Y para nosotros ha sido súper buena esa experiencia. Como te decía, también se genera una red ahí entre los que participan, comparten aprendizajes o experiencias anteriores, hasta datos de trabajo, digamos, hay toda una cuestión que es bien ¿Para gente de todo Chile? nutritiva, abierto a todos ¿Y el mundo? los profesionales de todo Chile y el mundo, efectivamente. Excelente. Sí. ¿Y Gonzalo? ¿Los horarios y todas esas cosas? Bueno, este es un diplomado, importante decirlo, es online, es e-learning. E-learning. El SEC, el Centro de Educación Continua, tiene una plataforma súper buena, digamos, súper amigable para quienes realicen el programa, y por lo tanto
es una ventaja, ¿no? Hoy en día la educación o la modalidad online de estudio se ha instalado, y esto nos abre muchas posibilidades. Muchas personas que nos pueden estar escuchando pueden realmente considerar esta opción, ¿no? El programa va a durar 20 semanas, o sea, 5 meses. Hay un total de 160 horas, de las cuales 96 son horas de clases sincrónicas virtuales, es decir, donde hay una presencialidad virtual, online, ¿no? Y después hay un total de 64 horas que son de trabajo asincrónico en la plataforma, ¿ya? Estamos hablando que el promedio de la actividad semanal son 8 horas, 5 horas en clase sincrónica y las 3 horas de trabajo asincrónico, que es un trabajo más bien autónomo. Claro. Es en días hábiles, en horario vespertino. Es un programa que está pensado justamente para personas que trabajen en el ámbito del relacionamiento entre empresas y comunidades. Y también lo interesante es el cuerpo académico, los profes y las profes que hay en este programa, porque ofrecen realmente una experiencia muy interesante, como decía Pablo también, cubriendo considerando varios ámbitos del relacionamiento entre empresas y comunidades, desde los ámbitos más sociales, de gobernanza, económicos, metodológicos, hasta los que tienen que ver con los aspectos legales, ambientales, sí, quizás. Por supuesto, sí. Bien, ¿algún mensaje final? Estamos finalizando. La invitación, digamos, a quienes nos están escuchando, para que postulen, ¿cierto? Aprovechando de que coinciden los plazos, ambos diplomados tienen abiertas las inscripciones hasta el 4 de mayo, ya para iniciar a mediados de mayo. ¿Ya? Y ¿alguna página web? Sí, hay la web SecWatch, ¿cierto? Ahí pueden verificar información. También hay un mail de contacto, admisionsec@watch.cl. Admisionsec. Hay un Instagram que se llama continua_watch, ¿ya? Que ahí también lo pueden visitar para más información. Y básicamente eso, dejar por mi parte abierta la invitación a todos. ¿Y por qué es tan importante estudiar este tema? Al tiro, digámoslo. ¿Por qué es importante? Porque es un pilar para sostener la democracia. Bien. Sí. Gonzalo. ¿La misma pregunta? La misma pregunta. ¿Mensaje final, una invitación? Por supuesto que es un ámbito muy importante donde construimos una mejor sociedad, ¿sí? Donde las partes interesadas, los distintos sectores pueden dialogar, pero también es un espacio, el diplomado, para construir un futuro profesional mejor, digamos, para quienes lo hagan. Y a partir de eso también contribuir, como dije antes, a una mejor sociedad. Bien, pues muchas gracias. Finalizamos el programa. Nos vemos el próximo miércoles, en este mismo horario. Estamos escuchando La Libertad se conquista, las inspiraciones, los esfuerzos y la actualidad de